Bueno, estamos en esta tarde disfrutando de este hermoso tiempo espiritual y me toca compartirles en esta tarde la palabra a los que están aquí, a los que nos están siguiendo a través de las transmisiones simultáneas o en vivo en las redes sociales. Y quiero que juntos reflexionemos en algo. Una de las cosas que más vengo escuchando en este tiempo, ¿no? Especialmente de parte de creyentes, es una frase, ¿no? Que es la siguiente: necesito que las cosas se ordenen en mi vida, entonces voy a, ¿no? Es algo que se escucha que a veces la decimos, la pensamos, de alguna manera la masticamos, ¿no? La rumiamos en nuestros pensamientos. Cuando las cosas se ordenen, voy a comenzar a congregarme bien, voy a poder congregarme bien, voy a poder ir a la iglesia todas las semanas, ¿no? Cuando las cosas se ordenen en mi vida, voy a poder empezar a servir a Dios. Cuando las cosas se ordenen, voy a comenzar a diezmar y a ofrendar. Cuando se acomoden mis finanzas, ahí voy a, ¿no? Y siempre está ese voy a, ¿no? Cuando esté un poco más tranquilo toda la situación que estoy pasando, voy a poder ir a hablarle a mi familia del Señor, voy a visitar a ese familiar o voy a hacerme el tiempo para hablarle a mi compañero de trabajo o a esa persona que está en mi entorno del amor de Cristo. Y así pudiéramos seguirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de situaciones que a veces nos planteamos y pensamos que cuando las cosas se ordenen en nuestro entorno, entonces de alguna manera fantaseamos con que al estar más tranquilo todo, yo voy a poder, ¿no es cierto?, ordenarme espiritualmente, voy a poder mejorar en algún área en mi vida. Y si vamos a la palabra de Dios no manifiesta la misma posición o la misma mirada de parte de Dios para con esto. Más bien incluso, en algunos casos, todo lo contrario. No es el entorno el que debe cambiar para que Dios pueda usarme, no es el entorno el que debe cambiar para que yo pueda levantarme en los propósitos de Dios o pueda hacer las cosas que Dios tiene para mi vida, sino que es al revés. En realidad, debo empezar por mí mismo y comenzar a dejar que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en mí, y desde el cambio que va provocando en mi interior y en mi reacción al llamado de Dios, entonces voy afectando a mi entorno. ¿Cuántos me entienden? Es un cambio, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad en la cual la gente todo el tiempo patea la culpa, la responsabilidad hacia el otro. Y de una manera u otra siempre estamos esperando que algo cambie para que yo pueda cambiar. Que algo del entorno se modifique para que yo pueda estar mejor. Y así muchas veces financiamos el presente que Dios quiere, esperando un futuro que a veces es incierto y que ni siquiera sabemos si se va a cumplir de la manera en la que proyectamos ese escenario mental. Dios nos habla de algo diferente y quisiera que juntos podamos verlo en un caso específico, que es el del profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8 dice: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves?
este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor Todopoderoso preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Amén. Este pasaje de Isaías narra la visión espiritual profética que tuvo Isaías en un encuentro espiritual con el Señor, a través del cual el Señor le confirma su ministerio profético, su llamado a ser un profeta en medio del pueblo de Israel, el reino de Judá, y Dios lo llama, ¿no? Lo llama. Isaías desarrolló su llamado espiritual a lo largo de las monarquías de varios reyes allí en el reino de Judá. Recuerden que era el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y había reyes del norte y reyes del sur. Y algunos incluso se peleaban entre sí. Así que el pueblo tuvo etapas en su historia, el pueblo de Israel, en que aún siendo del propio pueblo hermanos, se peleaban entre ellos, ¿no? Otras veces se ponían de acuerdo para pelear contra algún enemigo, eran invadidos, y Dios levantaba, ¿no? Levantó esos profetas, como el profeta Isaías, para que anunciaran en medio de ese tiempo tan complejo la palabra de Dios, ¿no? Y saben que el profeta Isaías predicó, ¿no? Predicó durante el tiempo y anunció, ¿no? La palabra de Dios en el tiempo de Usías, de Jotán, Acaz, acá anotaban los reyes, Ezequías y hasta incluso Manasés, ¿no? Y él profetizó durante la crisis que se causaba porque se estaban levantando los asirios, el imperio asirio. Así que también el pueblo de Israel se veía amenazado por pueblos de alrededor que querían invadirlos, que de hecho lo invadían. Y cuando el rey Usías muere, Isaías recibe este llamado profético para asumir su rol, ¿no? Y yo quería que por un momento, como siempre hacemos, pensemos cómo era el tiempo, cómo era el momento en que estaba viviendo el pueblo en esa etapa, ¿no? Era un tiempo, como te dije hace un ratito, complejo. Por un lado, en el reino de Judá, donde estaba allí Isaías profetizando, había una mezcla de influencias religiosas, ¿no? Por un lado había gente que permanecía fiel a Dios y que adoraba al Dios de Israel y que seguía manteniendo sus creencias y sus prácticas de acuerdo a los preceptos de Dios, y otros se habían volcado a la idolatría y a las prácticas paganas, contagiados por las religiones de los otros pueblos, como los asirios. Y esto había llevado a una mezcla, ¿no es cierto?, de creencias, a lo que se llama sincretismo religioso, cuando las creencias se mezclan, ¿no? Entonces, ahí vemos que creían en el Dios de Israel, pero a su vez levantaban un altar a algún Dios pagano, ¿no? Como esas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero le prendo una velita a un santo, no le prendo a este otro, le pido a tal imagen, ¿no? Se van mezclando las creencias, ¿no? Pero eso también, como muchos de estos pueblos de alrededor practicaban, dentro de sus prácticas religiosas, prácticas inmorales, ¿no es cierto? Entonces ellos habían caído en una decadencia moral. Y muchos habían caído en prácticas sexuales, ¿no es cierto?, que los habían hecho alejar de la voluntad de Dios. A su vez también era un tiempo en el pueblo de Israel y especialmente en el reino de Judá, donde la corrupción y la injusticia eran problemas de todos los días. Corrupción e injusticia, especialmente en la corte real y en la élite que gobernaba. Es decir, los reyes no eran reyes que volcaban todo su corazón a Dios. Hay reyes en la historia del pueblo de Israel que trataron de hacerlo a Dios, pero muchos se corrompían. Se corrompían por el poder. Cuando llegaban y tenían las riquezas y el poder, se corrompían. Muchos de ellos se alejaban de Dios, muchos de ellos también incorporaban las prácticas paganas y hacían al pueblo pecar. Y en medio de todo eso, Dios levanta a Isaías. ¿Cuántos me están siguiendo? La sociedad estaba dividida también en ese tiempo por clases sociales muy marcadas.
Y estaban la gente que tenía mucho dinero y mucho poder y muchas riquezas, pero también estaban los pobres y los oprimidos, a los cuales Dios ya les había hablado al pueblo, y a través de la ley de Moisés, los mandamientos, los preceptos del pueblo de Dios, ellos debían ser misericordiosos, ¿no? Con el extranjero, debían ser misericordiosos con los viudas, con los huérfanos, con los pobres, pero no lo practicaban. Y aún muchos caían en manos de esos poderosos y eran explotados, y había una gran desigualdad social. Y en medio de ese contexto también habían reinos vecinos que, como te dije, se levantaban como los asirios, y eso generaban tensiones políticas y militares. Y cada tanto había rumores de guerra y tal vez peligros de invasiones, y los ejércitos se tenían que preparar, y los gobernantes hacían alianzas políticas unos con otros, y había territorios que en un momento caían en manos de uno y de otros. Y cuando nosotros pensamos a la distancia y decimos, bueno, esto pasó hace mucho tiempo, y pasó para un pueblo que no es nuestro pueblo de sangre, ¿no? Porque nosotros vivimos acá en Argentina y estamos en el año 2023, pero si nosotros pensamos hoy, haciendo un paralelo un poquito, no con respecto a las costumbres ni al sistema político de ese tiempo, porque nosotros no vivimos en una monarquía, sino en una democracia, y no tenemos las prácticas y las costumbres que hay allí en Oriente, y menos con tantos años de distancia. Pero si nosotros hacemos un paralelismo a nivel de situación de la vida de las personas hoy, podemos ver que hay cosas que no han cambiado igual en la humanidad. Y hoy vivimos en tiempos, especialmente en América Latina y en Argentina, donde cada vez más vamos viendo la falta de valores y la decadencia moral de la gente, de las familias. Vemos que hoy hay valores que antes la sociedad toda tenía y compartía, valores que son valores cristianos, valores de la palabra de Dios, que independientemente de que una persona profesara o no la creencia cristiana o católica, en el caso de las personas que participan de la creencia católica, pero que están basados en la palabra de Dios, en nuestra creencia judeo-cristiana, valores que defienden la vida, la familia, la moralidad. Hoy han desaparecido en la mente, en los corazones de las personas. Y cuando uno se para frente a las personas y habla de esto, te dicen que venís de la época medieval o que sos sacado de un, ¿no es cierto?, de un cuento de la historia, que no estás a tono con lo que hoy se vive, que la sociedad evolucionó y cada vez vamos viendo una sociedad que se va degradando más y más, con familias cada vez más desintegradas, con valores que desaparecen, como te dije, con una creciente ola de ansiedad, de estrés, depresión, con gente hiperconectada pero que vive totalmente sola y aislada, con un gran individualismo, con una gran competencia que no lleva absolutamente a nada. Y cada vez vemos más gente que va desbarrancando en su vida y desencontrándose con el propósito. Una sociedad vivimos hoy en la cual la palabra corrupción se escucha y se vive, y sabemos lo que es vivir en corrupción. De gobernantes que cuando llegan al poder se enseñorean de los más débiles, de los más pobres, con una brecha más grande, cada vez más grande entre ricos y pobres, con una distribución desigual de la riqueza que llega a que muchas personas queden con falta de oportunidades. Al igual que en el tiempo de Isaías había una gran desigualdad social en su tiempo, en su momento que le tocó atravesar en la historia. Hoy vivimos también una confluencia de creencias diversas, incluso en propios hogares. Encontramos personas que creen una cosa y otros que creen otra, y familias en las cuales se les dice, mira, no hables de religión porque se pelean todos acá, y no es cierto, porque uno piensa una cosa u otra, o incluso políticamente, tensión política y social, si sabemos de eso los argentinos o no. Y la famosa grieta, que transversalmente ha atravesado incluso familias enteras, donde hay familias en las cuales no se puede ni siquiera mencionar en la mesa algo de
de política porque literalmente están divididos y fraccionados en dos bloques al punto de poder llegar a pelearse por un pensamiento político. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en medio de todo ese contexto, Dios llama a Isaías. Dios llama a Isaías. Tocarle al que tenés al lado y decirle: Dios llama. Dios llama. Dios llama. No modifica el entorno para que luego, cuando las cosas se acomoden, Dios pueda usar a personas para sus propósitos. Dios llama a personas para que cumplan su propósito en medio de entornos complejos, porque son personas que deciden seguirlo y servirlo. El llamado de Isaías es un llamado a honrar y a servir a Dios en medio de una sociedad en decadencia, para anunciar la santidad de Dios y mostrarles a todos que hay un Dios justo, verdadero, poderoso, al que deben obedecer y deben servir, y llamar a su generación a volverse a los caminos de Dios. ¿Cuántos me entienden? Ese mismo llamado es el que el Señor tiene hoy para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el agente de cambio de esta sociedad. Nosotros somos los que Dios está llamando en este tiempo para honrarle y para servirle. No va a esperar Dios que cambie todo alrededor para llamarte. Dios te va a llamar para que lo que está a tu alrededor pueda cambiar a través tuyo y a través mío. Amén. Ese es el desafío. Fue en ese mismo momento y en ese mismo lugar en el que Dios lo llamó a Isaías. Por eso el título de este mensaje es aquí y ahora que Dios nos está llamando. ¿Cuándo nos llama Dios? Aquí y ahora. Nos llama aquí y ahora. Nos llama en Argentina, en Buenos Aires, en Lanús. Hoy. Nos llama. Lo que pasa es que este sistema que funciona como funcionó en el tiempo de Isaías, un sistema espiritual, porque nosotros sabemos que primero todo lo que vemos se gesta en lo que no vemos y que luego tiene impacto en nuestra vida cotidiana, un sistema espiritual que desata a causa del pecado de los seres humanos, trae sus consecuencias, porque el pecado y el alejarse de Dios tiene sus consecuencias. Que una familia se aleje de Dios tiene sus consecuencias. Que una persona se aleje de Dios tiene sus consecuencias. Que una nación se aleje de Dios tiene sus consecuencias. Y entonces este sistema que genera una atmósfera de corrupción, de desigualdad, de frustración, de enojo, de apatía, va envolviéndonos en nuestra vida cotidiana. Y hermanos queridos, si nosotros que somos los hijos de Dios nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, como lo llama la Escritura, en nuestra misma vida cotidiana, cuando enfrentamos las frustraciones, los problemas, las presiones sociales, que todos las tenemos, ¿o no? Hoy escuchábamos el testimonio de Esther, y te agradezco, Esther, por tu testimonio, tu honestidad y tu testimonio que nos inspira. Cuando pasamos por los problemas, las luchas, las enfermedades, las situaciones en las cuales nos sentimos, tal vez en una situación de injusticia, de pérdida, de dolores, de tristezas, si dejamos que este sistema nos arrastre, vamos a quedar nublados de nuestra percepción de Dios. Las situaciones, si nos arrastran, nos nublan la percepción de Dios. Y vamos cayendo en errores, en omisiones, aún pecando y sin arrepentirnos, nos vamos entrando en esa rueda y corremos como el hámster. ¿Vieron cuando uno ve un hámster que corre en la rueda? Corre, 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 pero no sale de allí. Cree que está
haciendo algo, cree que está haciendo pero no hace, solo está quemando energías y se les coloca esas rueditas justamente para que, como son hiperactivos y están en situación de encierro, ¿no es cierto?, puedan quemar las calorías y las energías como si estuvieran en un lugar libre corriendo para un lado y para el otro. Pero el hámster no deja de estar nunca en la misma pecera, siempre está en el mismo lugar. Y a veces nos sucede lo mismo. Gastamos nuestras energías, nos cansamos, nos agobiamos, nos frustramos y siempre estamos en el mismo lugar, esperando que algo cambie para que yo pueda levantarme. Pero justamente en esos momentos en los cuales necesitamos, como hizo Isaías, elevar nuestra mirada hacia el Dios altísimo y sublime, porque en ese contacto con lo santo, Dios nos hace ver nuestra verdadera condición. Hermanos queridos, quiero decirte algo en esta noche. Necesitamos tener contacto con lo santo. Porque cuando tenemos contacto con lo santo de Dios, ahí se refleja como en un espejo cómo estamos realmente. El verdadero espejo es la gloria de Dios. Allí nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Y cuando nos damos cuenta de cómo estamos, ahí empezamos a reconocer, no estaba tan bien mi carácter como pensaba que estaba. Ahora me di cuenta que en realidad no estoy manejando tan bien las finanzas como creí que las manejaba. Me doy cuenta que en realidad mi mente no está tan clara como creí que pensaba. Ahora me di cuenta que tengo que cambiar cosas. Me doy cuenta que me dejé llenar de tantas cosas que no tenía que llenarme. Pero como en la rueda del hámster sigo, no me doy cuenta que me estoy cansando y agotando sin lograr nada productivo. Pero cuando me choco con la gloria de Dios, ahí me doy cuenta de mi verdadera condición. Y eso le pasó a Isaías. Y vos podés decirme, bueno, pastor, pero este era el antiguo pacto y allí es diferente. Yo tengo a Cristo en mi vida, Cristo vive en mí. Él vive las 24 horas conmigo, el Espíritu Santo está en mi vida. Sí, está bien, está perfecto. Yo soy un hijo, una hija de Dios, podemos ser. Estamos en el nuevo pacto, pero eso no quita que nos cierre la puerta y en mi lugar secreto, como Jesús enseñó, busquemos al Padre que está en los secretos. Amén. Tenemos que tener contacto con lo santo cada día, porque nosotros somos llamados a tener comunión con aquel que dio su vida por nosotros. Vos y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios mismo viviendo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, amén. Pero hay que ir al lugar santísimo, igual que se iba en la antigüedad. Nada más que antes, para ir al lugar santísimo, había que hacer una cantidad de sacrificios y rituales y un montón de procedimientos y protocolos. Y hoy simplemente hay que cerrar la puerta de mi habitación, inclinar mi rostro y buscar en lo secreto a Papá Dios, amén. Tengo que tener contacto con lo santo. El problema que tenemos hoy es que hay muchos cristianos, muchos creyentes que creen en Dios, pero no tienen el contacto con lo santo de Dios. Y si yo no tengo contacto con lo santo, si yo no tengo contacto con lo divino, nunca voy a poder darme cuenta de mi verdadera condición. Y el contacto con lo santo debe ser continuo, porque tal vez vos dijiste, sí, pero yo hace un mes tuve una gloria tremenda, Dios me habló, sí, pero hoy eso es un episodio que ya pasó, es una fotografía de tu vida, pero el presente es hoy y el futuro está por escribirse. Y yo no puedo vivir de glorias pasadas, yo debo vivir de la gloria que Dios va renovando cada día en mi vida cuando yo voy reflejando mi propia vida, mi propia existencia como en un espejo mirando a la gloria del Señor, amén. Eso es lo que hizo Isaías. Entonces cuando me doy cuenta, ahí me puedo arrepentir y puedo dejarme transformar por Dios. Nuestra mente, amados y amadas, nuestra mente debe ser purificada. Porque nuestra mente todos los días se va contaminando de un montón de pensamientos. Y necesitamos que nuestra mente sea purificada. Hay muchas cosas por las cuales nos preocupamos, ¿o no? Por las cuales nos ocupamos,
Hay muchas cosas que a veces entran en nuestra mente. Todo el tiempo está funcionando a mil, ¿no? Con situaciones, con ideas, a veces malos pensamientos que dejamos entrar, a veces malos deseos que dejamos entrar. Y tal vez tenemos un mal pensamiento, un mal deseo, vimos algo que no correspondía, hablamos algo que no teníamos que hablar, dijimos algo, anidamos una mala decisión, y aunque no la llevemos a cabo, quedó allí. Y necesito ir a lo santo, al contacto con lo divino, para que mi mente se purifique, se limpie. Amén. Nuestro corazón también tiene que ser limpiado, porque a veces dejamos anidar malos deseos, a veces tenemos enojos no resueltos, a veces tenemos sensaciones, situaciones que me han cargado, que me han oprimido, y necesito que mi corazón sea limpio. Y como consecuencia de que tenga contacto con lo santo, que se purifique, se limpie mi mente y mi corazón, entonces también mis labios son tocados, como fueron tocados los labios de Isaías. Isaías se dio cuenta que sus labios tenían que ser tocados porque su corazón fue confrontado, su humanidad fue confrontada con la gloria de Dios. Y ahí dijo: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. Este pueblo es de labios inmundos, estoy muerto, dijo él. Él dijo: no salgo de acá con vida, mis ojos vieron al Rey. Eso es lo que nos sucede cuando tenemos contacto con lo divino. Decimos: Señor, me humillo, porque soy un pecador, porque soy una pecadora, porque solo no puedo. Mirá las cosas, si no te tuviera vos, ¿cómo haría? Cuando cambia nuestra mente y nuestro corazón, porque es tocada por Dios, cambia nuestra manera de hablar. Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué estuviste hablando este último tiempo? ¿Cómo estuviste hablando? No me lo contestes, pensalo. ¿Estuviste hablando bien? ¿Estuviste hablando mal? ¿Cómo le estuviste hablando a tu esposa? ¿Cómo le estuviste hablando a tu esposo? ¿Cómo le estuviste hablando a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo le estuviste hablando a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo le estuviste hablando a tu hermano en la fe? ¿O qué estuviste hablando de tu hermano, de tu hermana, de tu líder, de tus discípulos, de la iglesia? ¿Qué hablaste de esa persona cuando no estaba? De acuerdo a cómo hablaste, es como está tu corazón. ¿Cuántos me entienden? Necesito que Dios cambie mi corazón, mi mente, me limpie ese contacto divino para cambiar mi forma de hablar. Porque cuando hablo bien, bendigo, que es decir bien, que es bendecir, es hablar bien. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender a bendecir? Yo quiero aprender a bendecir. Para aprender a bendecir no es que tengo que decir todo el día: hermanito, Dios te bendiga, gloria a Dios y aleluya. Eso es un pseudo lenguaje que tenemos los evangélicos, no está mal. Bendecir es hablar bien. ¿Amén? Hay gente que dice: yo bendigo porque le digo gloria a Dios, bendigo, Dios te bendiga, bendición en la iglesia. Pero cuando salgo de acá, hablo mal del hermano, hablo mal del país, hablo mal del jefe, me enojo, hablo mal de mi esposa o de mi esposo con mi suegra o con mi suegro, con mi amigo del trabajo. No estoy bendiciendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por más que tenga 40 estados que digan bendito sea el Señor o bendiciones. El contacto con lo divino es donde encuentro la fuerza para enfrentar los problemas de la vida, las preocupaciones. ¿Cómo voy a enfrentar esta vida difícil? ¿Cómo voy a enfrentar este contexto complejo que nos toca atravesar a todos si no tengo fuerzas de Dios? Se nos agotan. Necesitamos las fuerzas de Dios. El contacto con la santidad de Dios nos transforma y nos permite adorarlo y servirlo con reverencia y con excelencia. Cuando lo contemplo a Dios me doy cuenta qué grande es Él. Por eso cuando venimos a la iglesia debemos cantar las canciones, prestar atención a lo que dicen las letras. ¿Amén? Porque son letras que están basadas en la palabra de Dios. A veces cuando tengo oportunidad les leo algunos de los pasajes en los que están inspiradas las letras. Algunas son paráfrasis de las letras, de la palabra, de versículos bíblicos. Otros están inspirados en esos versículos
o en pasajes bíblicos y dan gloria de Dios a Dios. Entonces cuando yo canto y yo comienzo a adorar y a alabar, fíjense que adelante del trono de Dios que había una atmósfera ¿de qué? De adoración. Había querubines, serafines. Dice que estos, en el texto original hace referencia a ardor, arder, a llamas, porque así está, el altar está encendido delante de Dios, de día y de noche adorándolo, amén. Y no fue algo que vio solamente Isaías, decir, bueno, pero esto lo vio en el antiguo pacto, no, en el templo de Israel, no. Cuando después Juan escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos, en una de sus tantas visiones, él ve algo muy similar a Isaías. Vuelve a ver la gloria de Dios, vuelve a ver el trono de Dios, ve los ángeles, los seres espirituales, los ancianos postrándose ante el Señor y ahora también ante el Cordero, el Hijo de Dios que venció a la muerte. Amén. Tremendo. Quiere decir que delante de Dios hay una actividad continua de adoración. Amén. Vos no la ves, yo no la veo, pero delante del trono de Dios celestial, de día y de noche, las 24 horas hay un servicio de adoración. Amén. Es decir, imagínense que los ángeles, que son el ministerio de alabanza, ¿no es cierto?, del cielo, no tienen descanso, no tienen feriado, no tienen día libre. De día y de noche adoran. Es como que vos entraras a un culto continuo cuando ves lo que está pasando en el cielo. Amén. Día y noche están adorando al Señor. Entonces cuando yo adoro, porque vengo a la iglesia y adoro, o cuando estoy en mi casa y pongo una alabanza y dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a adorar, lo que estoy haciendo es tomando contacto con lo divino, con lo que está sucediendo en el trono de Dios. Amén. Y la misma presencia, el mismo fuego, el mismo ardor que está allí se manifiesta en mi interior. Y entonces cuando yo puedo reconocer quién es Dios y puedo reconocer que me está llamando, puedo servirlo. Por eso Isaías, cuando el Señor le muestra todo esto, cae ante el Señor, el ángel toma el carbón, le limpia la boca, ¿no es cierto? Y luego le dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros?, dice el Señor. Y ahí Isaías dice, voy yo, Señor. Ahí comienza su ministerio. ¿Voy yo? Voy a hablarle a este pueblo que está duro en su corazón. Voy a anunciarles que hay un Dios vivo. Un Dios que me está cambiando, que me está transformando, pero que también los quiere transformar y cambiar a ellos. Voy a honrarte, Señor. Entonces, para cerrar estos puntitos que nos van a afirmar lo que acabamos de aprender y aplicarlo en nuestra vida, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra pecaminosidad delante de Dios. Amados hermanos, somos pecadores que el Señor limpia. Una vez escuchaba a un hermano que decía, somos santos en proceso. Amén. Somos santos en proceso. Dios nos está santificando cada día, pero debo ir al altar, a la búsqueda, al contacto con lo divino para que vea, el Señor me muestre qué cosas tengo que cambiar. Al igual que Isaías, al ver la santidad de Dios, puedo reconocer mis imperfecciones y puedo pedirle perdón y dejar que Él me cambie y me transforme. ¿Cuántas cosas habrá que Dios tiene que todavía transformar en tu vida? Yo sé las mías, estoy buscando, algunas las sé, otras me las tiene que ir revelando el Señor. Pero cada vez que voy a su palabra, cada vez que oro, cada vez que venimos a la iglesia y adoramos, cada vez que escucho una palabra, cada vez que alguien ora por mí, oro por otra persona, uno va teniendo ese contacto con lo santo y se va dando cuenta, wow, hoy me voy pensando que tengo que cambiar esto, que tengo que ajustar esto, lo llevo al Señor y voy siendo transformado. Pero no espero a que el Señor me transforme por completo para que me use. Dios me está usando porque cada día voy a su altar y me va perfeccionando más. Dios no usa gente perfecta, pero sí usa gente que se deja perfeccionar. ¿Amén? Cuidado con eso. Pero hay gente que dice, Dios no usa gente perfecta, hago cualquier cosa. No. Dios no usa gente perfecta, pero usa gente que se deja perfeccionar. Yo tengo que tener la actitud de dejarme cambiar por Dios. Amén.
Lo segundo, para repasar lo que hablamos, es que la limpieza proviene de Dios y no de nosotros. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos el fuego encendido del altar que tuvo Isaías. ¿Amén? Ese mismo fuego es el fuego que purifica hoy en nuestros corazones y nuestra mente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como un fuego consumidor. ¿Amén? Como un fuego limpiador que quema las impurezas. ¿Viste? Cuando algo vos lo pasás por el fuego, se queman las bacterias, se queman las impurezas, se purifica. El fuego purifica, limpia toda escoria, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en contacto con el Señor. Él nos limpia. No lo podemos hacer con nuestros propios medios. Dios es el que nos limpia y nos santifica. Y necesitamos que lo haga. ¿Amén? Cada día. ¿Qué cosas tendrá que quemar el Señor en tu interior y en el mío? ¿Qué tendrá que purificar? Deja que lo haga. Deja que Él te cambie. No hay nada más maravilloso que Dios nos cambie, porque eso es testimonio. ¿Amén? Lo tercero y anteúltimo es que respondas al llamado divino. Hay un llamado de Dios para tu vida en este tiempo y un llamado para mí. No esperes a que las cosas cambien. No esperes, como decíamos al principio, con esa frase, voy a, cuando se ordenen las cosas, voy a. Sacá el voy a, porque es aquí y es ahora. No importa lo difícil que parezca, necesitamos entregarnos por completo y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Querés que comience a orar por mi familia? ¿Querés que le hable a alguna persona del Señor? ¿Tenés algo para que yo pueda hacer hoy en el servicio, dentro del ministerio? ¿Habrá algo en que pueda ser útil? Señor, hoy, es aquí, es ahora. Es para vos y es para mí. Y por último, es que el impacto de tu encuentro con Dios y de mi encuentro con Dios debe perdurar. Isaías tuvo esa visión, tuvo ese encuentro y él dijo, heme aquí, y comenzó a servir a Dios y no paró. El encuentro con el Señor cambió realmente, lo llevó a tomar decisiones, perduró en su vida. Pensaba cuántas veces hay cristianos que han vivido experiencias maravillosas, pero las dejan escapar como agua entre los dedos. En aquel retiro Dios me habló y me dijo, en ese culto de avivamiento Dios me ministró, tuve un sueño, recibí una palabra profética, pero seguí corriendo la rueda del hámster. No, cuando se resuelva esto, ahí voy a acordarme lo que un día Dios me dijo. No. La gloria de Dios, los encuentros divinos deben perdurar en mi vida. Cuando Dios aviva algo en tu corazón, tenés que avivarlo cada día. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que recibiste por imposición de mi mano del presbiterio cuando te llamamos al pastorado. Dios te llamó al pastorado. Es decir, Timoteo, no pierdas el contacto con lo santo, con lo divino. No dejes que se escape el llamado entre tus manos. Aviva el fuego, porque lo que hoy tenés, mañana puede ser una foto de un pasado glorioso, pero no de un presente poderoso ni de un futuro prometedor. Entonces yo necesito que lo que Dios hace en mí perdure. Al igual que Isaías, permitile al Señor que tu encuentro con Él transforme tu vida, transforme la mía y pueda reflejar el carácter del Señor con mi testimonio de una vida que está siendo cambiada y con un servicio a Dios, porque mi vida está puesta en sus manos para cumplir los planes que Él tiene para mi vida. Honrarlo con mis palabras, con mis acciones, con todo mi ser. ¿Cuántos dicen amén?